Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. El comentario de Arturo Sánchez Gutiérrez. Arturo Sánchez Gutiérrez, las 8:16. ¿Cómo te va? ¡Qué gusto! Muy buenos días. Buenos días, mi querido Jaime. Aquí celebrando la revolución y platicando con todos los amigos sobre los acontecimientos de ayer. Háblame de eso, Arturo. No sé si quieras detenerte en el discurso, en lo que pasó en el Zócalo. Ayer yo sigo a Calderón en el Almonero y recuperó un cartón de hace un año y me trajo muchas cosas a la mente de lo que celebramos y por qué celebramos la revolución. Y Calderón ponía, a ver si al ratito se lo mando a Bren para que vea de qué estamos hablando. ¿Qué dices tú de lo que significa la revolución en México, de lo que hace la revolución en México y de lo que nos ha dejado estos 110 años, estos 111 años? Bueno, a ver, lo que es interesante es recordar a la revolución como lo que fue. Lo que el presidente destacó ayer fue un momento de la revolución, básicamente, que es la lucha democrática de Madero que permitió la salida de Porfirio Díaz. Sin embargo, la revolución fue un proceso mucho más complejo, duró muchos años. Tardamos mucho como país en consolidar un Estado estable después del inicio de la Revolución Mexicana. Finalmente, sí, no podemos negar, Madero representaba un ideal democrático, la transformación, el cambio. Su libro, Las elecciones presidenciales de 1910, abrió una serie de inquietudes en la búsqueda de un proceso democrático del país, pero lo que suscitó la revolución, además de eso, fue un conjunto de movilizaciones armadas con diferentes facciones que tenían versiones muy complejas y distintas de lo que tendría que ser realmente un movimiento de cambio, básicamente por lo que significaba la tenencia de la tierra, lo que había que hacer con el reparto agrario, las luchas de Zapata y Villa, y luego por otro lado, la lucha por el poder entre grupos de diferentes partes del país, el grupo sonorense que ya se perfilaba con Obregón y con Calles como los grandes revolucionarios que querían monopolizar el poder y meter orden a lo que había generado la propia revolución, y desde luego Carranza con la Constitución. Entonces nos tardamos un buen tiempo, un buen de años en consolidar e institucionalizar la revolución. Y yo creo que hay un tema muy interesante. La democracia finalmente siguió siendo una asignatura pendiente de los gobiernos revolucionarios. O sea, el hecho de que haya llegado Madero y el hecho de que hayamos hecho una constitución en 1917 no quiso decir que tuviéramos un régimen plenamente democrático. De hecho, el poder concentrado en los presidentes, el famoso presidencialismo mexicano, y la fuerza hegemónica de un solo partido, el Partido Revolucionario Institucional, por muchos años, pues también fueron una herencia de la Revolución Mexicana, el partido que surgió de la Revolución Mexicana, que trató de poner en orden a todos los grupos revolucionarios. Entonces, en ese sentido, la revolución sí significa un arranque de un cambio importante en el país para consolidar un Estado distinto, que no es un momento Sí. y en el que la democracia pues no fue solamente el mayor de los éxitos del principio. Hay muchos más avances en términos de acceso a la salud, acceso a la seguridad social, acceso a el reparto agrario, con un crecimiento económico que se logró después en la época del gran milagro mexicano, etcétera, que son herencias de un Estado que se conforma a partir del movimiento revolucionario de 1910. O digamos del inicio del movimiento revolucionario de 1910. Ahora, yo creo que en términos de lo Oye, que... De Arturo, lo que ¿tú coincides con esta síntesis que ayer Pascal Beltrán del Río, a través de su cuenta oficial de Twitter, señalaba? Mira, a ver si coincides o no. Dice: Madero desbanca a Díaz, Huerta mata a Madero, Carranza desbanca a Huerta, Obregón mata a Carranza, alguien mata a Obregón y entrega el poder total a Calles. Calles pone títeres hasta que uno de ellos se rebela y lo manda al exilio. A eso llaman Revolución Mexicana.
A ver, lo que ocurre es que, sí, bueno, de hecho, esos son datos Es una históricos. síntesis, pues. Esa es una síntesis de datos históricos analizando el poder. Pero atrás de eso, lo que también ocurrió es algo que también destacó el presidente ayer y que es importante recordar. El ejército se institucionalizó. Una de las obras importantes de Obregón fue meter en orden al ejército, un ejército que en efecto es un ejército de origen popular, eso lo mencionó bien el presidente de la República el día de ayer. Calles y Obregón mismos pacifican el país. Hay muchos grupos levantados en toda la República Mexicana y había que pacificar al país después de la revolución. Se empiezan a generar instituciones con personalidades como Gómez Morín. Calles se encarga de crear el Banco de México, de crear el Banco Agrario, de crear una serie de instituciones que van a ir dándole paso a la organización de la economía que finalmente genera toda una etapa de posterior estabilidad política. Si algo nos envidian en muchos países latinoamericanos en la historia del siglo XX, fue la estabilidad política. No quiere decir democracia, Jaime. Quiere decir que no tuvimos golpes de Estado, que no tuvimos azonadas militares, bueno, finalmente, con la forma como Pascal hace estos serie de acontecimientos, la otra parte es qué se estaba construyendo con esa parte. Por eso digo yo, en esos acontecimientos, sí, la democracia, como la conocemos hoy, seguía siendo una asignatura pendiente. Teníamos un gobierno muy vertical, muy fuerte, heredado de la Revolución Mexicana, ciertamente, pero que también trajo una serie de beneficios, como el propio Seguro Social, como el propio ISSSTE, como la expropiación petrolera, como el garantizar para los mexicanos un crecimiento económico, pero no necesariamente dentro de formas democráticas de transición del poder. Por eso, lo que llama la atención es que el día de ayer el presidente, en muy pocas palabras, de repente diga que a partir de su gobierno ya tenemos respeto a la Constitución, vivimos en plena legalidad, se garantizan todas las libertades, tenemos derecho a disentir, no se censura a nadie, como si las mañaneras no existieran, hay transparencia plena, como si no él mismo hiciera referencia siempre a otros datos, no se violan derechos humanos, no se reprime al pueblo. Es decir, una cosa es celebrar la Revolución Mexicana con estos elementos que hemos visto, y otra cosa es hacernos creer que en la cuarta transformación, que supuestamente vendría después de la Revolución Mexicana, hemos logrado la panacea. Así como los gobiernos priistas se vanagloriaban de la revolución como el gran acontecimiento que había proyectado a México, y nos quedaron a deber en términos de democracia, pues igual la llamada cuarta transformación ha dado algunos golpes interesantes, pero al mismo tiempo están pendientes muchos temas que no se mencionan. Por ejemplo, el incremento la semana pasada de la violencia en Zacatecas. O, por ejemplo, el debate entre los gobernadores de que no es culpa mía, dice el gobernador Monreal, y le echa la bola a otros. O el problema de salud. No, y se enoja por lo que deciden los otros gobernadores aledaños cuando quieren cubrir sus estados, ¿no? Sus territorios. Exactamente. O la situación en la que entramos con falta de accesos de servicios de calidad en medicina, falta de medicamentos, esta transformación del INSABI que no alcanza a cuajar, o lo que nos dice el Coneval en términos de pobreza, en fin. O sea, México es un país que sigue teniendo muchos retos por delante. Ni la revolución resolvió todo, ni este gobierno ha resuelto todo. Estamos en un proceso histórico y por eso celebrar la revolución es importante. Estamos en un proceso histórico en un país con muchos problemas, con muchos retos que seguimos teniendo que trabajar por resolverlos. Pero, diría yo, en términos de sistema político, también es un país que avanzó hacia la democracia y que tiene un esquema ahora en donde hay un INE que garantiza transición pacífica del poder en un sistema de partidos que se fortalece y que nos da opciones. Y eso es un haber importante que también tenemos que reconocer en los últimos años, los últimos años del siglo pasado y los primeros de este siglo. Entonces, sí hay un elemento histórico que recordar en la Revolución Mexicana, pero también hay que recordar que México no es la panacea todavía.
Pues Arturo, muchas gracias. Y hablando de democracia y de lo que ocurre en nuestro vecindario, hoy muy pendientes de Chile, elección presidencial y elecciones en Venezuela. También hay que estar muy al pendiente de lo que sucede en aquellas naciones y de cómo se establecen las democracias. Ya lo vimos en Nicaragua hace algunas semanas y también lo que está ocurriendo, ¿no? Me parece muy bien, sí, es que es cierto, o sea, la democracia no es algo que llegó para quedarse, hay que mantenerla, Exacto. alimentarla, fortalecerla, y eso es algo que tenemos que seguir haciendo en este gobierno y en cualquier gobierno. No podemos dar por sentado absolutamente nada. Arturo, te abrazo y te deseo un excelente fin de semana. Cuídate mucho. Igualmente, y a seguirse cuidando, el COVID está aquí y hay que seguirse cuidando como bien lo recomiendas al principio de tu programa. Gracias, Arturo. Te abrazo. Excelente fin de semana. Arturo Sánchez, investigador de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey. Estás escuchando